Esto es C4.
Jiménez, en la próxima hora le voy a tener aquí la información en materia policial más importante de la ciudad y, por supuesto, de todo el país. Información exclusiva, las imágenes, los rostros, los motivos y el para qué. ¿Quiere ser? Esto es C4. Pues ordena dejar encerrado al jefe de los chamacos sicarios de la Unión. Atropellaron a Delphi. Automovilista arrolla perrita en Ecatepec. Se pone a echar pleito y se larga de ahí. El Brian y el Peter andaban de ratas. Asaltaban a cuentavientes saliendo de los bancos. La policía ya los prendió. Los sicarios de Lujita de Dini. El que tiroteó a matar a Diana Sánchez Barrios. Está viendo las imágenes de su fuga y su escondite y todo lo que aventó la policía para atorarlos. Parecen cucarachas. Atora la policía bandida de ladrones. Los vecinos de Álvaro Obregón ya mejor pusieron cartulinas de alerta. Cayó aferrada la madrecita. Quería subir a fuerza a su hija a un juego de Six Flags, pero estaba muy chiquita. La bajaron a chiflidos. También va con sus compas a robar. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de teoría de las obligaciones. El tema del día de hoy se llama cesión de deudas. ¿Tienen alguna duda, de los temas pasados? Recuerden que si tienen una duda es muy importante externarla porque esto de las obligaciones se va complicando conforme vamos avanzando en el curso. Entonces, sin pena, pregunten si no les quedó claro algún tema de los pasados. Bueno, como introducción tenemos que la cesión de deudas, déjenme tomar mi plumita, es un acto jurídico. Recuerden la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico. El acto jurídico viene encaminado a una acción de una persona y el hecho jurídico pues pueden ser hechos naturales, mediante el cual un deudor transfiere su obligación a un tercero, quien va a asumir la posición de deudor ante el acreedor. Si se acuerdan en el tema pasado, el deudor ni siquiera se movía, todo era entre el acreedor, el viejo acreedor y el nuevo acreedor. Y aquí ya está habiendo un movimiento por parte de el deudor. Entonces vamos a hacer nuestros dibujitos. Tenemos a nuestro acreedor y a nuestro deudor. Este deudor va a transferir su obligación a otra persona. Ay, pobre persona, está muy fea. Y esta persona va ahora a ser el nuevo deudor. ¿Ante quién? Pues ante el acreedor. Aquí, ¿quién no se mueve? Aquí no se está moviendo el acreedor. Aquí estamos hablando de un acto entre dos personas que van a tener el carácter de deudor. Esta que lo tiene actualmente y al momento de pasárselo al nuevo deudor ya deja de tener el carácter como deudor y el nuevo tercero metiche que ahora va a ser el nuevo deudor. ¿Cuál viene a ser la naturaleza jurídica de la cesión de deudas? Bueno. Es un acto jurídico bilateral. Si vemos, por ejemplo, acá nuestro dibujito, estamos hablando de dos personas. Este deudor le pasa
sus obligaciones al nuevo deudor. Estamos hablando de un acto bilateral, es decir, de ambos sentidos, ya que va a implicar un acuerdo entre el deudor original y el cesionario, que viene a ser nuestro nuevo deudor, el cesionario. Va a ser un contrato en el que el cesionario va a asumir las obligaciones del cedente frente al acreedor. Aquí ya le estamos llamando al deudor original cedente. ¿Ok? Entonces ya tenemos los nombres de nuestros monitos. Este va a ser el cedente y este va a ser el cesionario. Que, aunque requiere consentimiento del acreedor para ser plenamente eficaz, si bien el acreedor no se está moviendo, está aquí inmóvil viendo a ver cuál de los dos le va a pagar, sí tiene que haber el consentimiento de parte del acreedor para aceptar que el deudor viejo le pase al deudor nuevo su obligación. Se diferencia de la cesión de créditos, donde lo que se transfiere es el derecho a cobrar. Si recuerdan el tema pasado, el acreedor le pasaba sus derechos de exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación a un nuevo acreedor. Entonces, la diferencia de nuestra cesión de deudas y nuestra cesión de créditos es esa. En la cesión de deudas, el deudor está pasándole la obligación a un nuevo deudor y en la cesión de créditos, el acreedor le está pasando los derechos de cobrarle al deudor a otro nuevo acreedor. ¿Qué requisitos necesitamos para que la cesión de deudas se lleve a cabo? Bueno, primero, como vimos, el consentimiento del acreedor. Si el acreedor no da el consentimiento para que el deudor pase sus obligaciones a otra persona, esta cesión no va a ser válida. Es decir, no va a tener efectos. Aunque los deudores estén de acuerdo, no va a importar porque necesitas a fuercita el consentimiento del acreedor. El segundo requisito es que exista una deuda lícita. Solo se van a poder ceder las deudas que no contravengan la ley o el orden público. Yéndonos a los extremos, no puede un narco que tiene una deuda con el jefe del cártel, por ejemplo, cederle su obligación a otro narco de otro cártel para que le pague al jefe de tal cártel. O sea, estamos hablando de una deuda ilícita totalmente. Entonces, desde el momento que estamos hablando de narcotráfico, pues ya es ilícito, eso no puede ser una cesión de deudas, que créanme que sí hay gente que viene con cada cosa de que, oiga, es que vendí este terreno, pero no era mío, entonces ahorita pues les quiero pasar la obligación a las otras personas de que le respondan a la persona a la que yo le vendí, o sea, pues no, es totalmente inválido. Entonces, segundo requisito, que el objeto de la deuda sea lícito, que esté de acuerdo a la ley y al orden público. Acuerdo entre cedente y cesionario es nuestro tercer requisito. Es decir, además de tener nuestro consentimiento del acreedor, aquí aparece la figura de la bilateralidad, perdón, donde necesitamos el consentimiento entre el deudor viejo y el nuevo deudor. Ay, por favor, desactiven su micrófono porque me distraen. Entonces, ya tenemos requisito de consentimiento de acreedor, pero además que haya acuerdo de voluntades, es decir, un consentimiento de parte del cedente y del cesionario, que el cedente, quien dijimos que era el deudor original y el cesionario va a ser el nuevo deudor. Tiene que ser de manera voluntaria y consciente. ¿Qué pasa si no es de manera voluntaria y consciente? Vienen los vicios del consentimiento que también ya vimos. Notificación al acreedor. Aunque el consentimiento va a ser esencial, se le tiene que hacer una notificación formal para asegurar una transparencia en el proceso. ¿Por qué? Porque se usa mucho en México a dar acuerdos de palabras y luego las personas ya no tienen cómo comprobarlo. Entonces, tanto para del cedente, del cesionario y del acreedor, tiene que ser de manera formal la notificación, aun y cuando el acreedor ya haya dicho que estaba de acuerdo. Permítanme tantito. Sí, yo le aviso. Déjame que te...
Efectos de la cesión de deudas. Bueno, ya tenemos requisitos, ahora vamos a ver la afectación de esta cesión de deudas. Primero, el primer efecto que vamos a tener es que el deudor original va a quedar liberado de la deuda. Es decir, el deudor original queda exento de cumplir la obligación, a menos que dentro del acuerdo de voluntades del deudor original y del nuevo deudor, o sea, el cedente y el cesionario, se haya pactado lo contrario. Puede ser que hayan dicho, sí, yo todavía no, yo todavía voy a seguir siendo responsable de la deuda, porque así lo estamos pidiendo tú y yo, ok, no hay problema, no vas a quedar exento de pagar esa obligación, pero ya no vas a ser el deudor principal. También está la responsabilidad del cesionario, que es nuestro nuevo deudor, que va a asumir la obligación en los mismos términos que el cedente, es decir, que el deudor original. Si la deuda se pasa tal cual limpia por el acuerdo de voluntades, esta deuda va a ser exactamente la misma que tenía la persona, el deudor original, con el acreedor. Y el otro efecto es que se van a conservar los derechos del acreedor. ¿Cuáles derechos? Pues el derecho de exigirle al deudor el pago de la obligación. El acreedor mantiene intactos sus derechos frente al cesionario, porque acuérdense que aunque necesitamos nuestro consentimiento de nuestro acreedor, él no está interviniendo en ninguna modificación de la obligación. Todo pasa entre estas dos personas y él se queda inmóvil, solamente asiente para dar su consentimiento. Diferencias con la cesión de crédito. Bueno, en la cesión de crédito se está transfiriendo un derecho del acreedor para que se exija el pago de la obligación a un tercero. En la cesión de deuda se está transfiriendo la obligación de un deudor a un tercero, previo consentimiento del acreedor. Es decir, todo pasa entre las personitas que es nuestro acreedor original y nuestro nuevo acreedor. Ay, acreedor nuevo, perdón. Y nuestro deudor sigue con su misma obligación. Todo el movimiento en la cesión de derechos está entre el viejo acreedor y el nuevo acreedor. Y en la cesión de deudas, todo el movimiento está entre el deudor original y el nuevo deudor. Pero aquí solamente esperamos que el acreedor dé su consentimiento, pero él sigue con su derecho de cobrarle a cualquiera que sea, a cualquiera persona donde recaiga la deuda, su derecho del cobro de la obligación. Esa viene a ser nuestra diferencia principal con la cesión de crédito. Si se dan cuenta, aunque están muy similares, los movimientos que se tienen que hacer son cosas totalmente distintas. No están mezcladas, no puede haber confusión, no nada, porque estamos hablando de personas diferentes, acciones de personas diferentes. En la cesión de créditos, el deudor no necesita consentir, pero en la cesión de deudas, acuérdense que el acreedor sí necesita consentir. Limitaciones y prohibiciones. Algunas deudas no pueden cederse, como por ejemplo las deudas de carácter personal. Estas prohibiciones pues vienen ya establecidas por la ley. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Los que le explicaba el tema pasado, cuando hablamos de una pensión alimenticia. Esa deuda que yo tengo, papá desobligado, no puedo pasársela, por ejemplo, a un tío, a mi hermano, por ejemplo. Yo, papá desobligado, no puedo pasarle mi deuda al tío del menor. Y yo, mamá o mamá tutora del menor o el menor, no tengo por qué dar un consentimiento de que, bueno, sí, le voy a cobrar mejor a tu tío. No, digo a tu hermano, no. ¿Por qué? Porque aunque yo dé consentimiento, que es un requisito para la cesión, este movimiento de traspasar esta deuda de los alimentos está prohibida por la ley. Entonces, aunque sí haya todo el movimiento como lo pide la teoría, la doctrina y la ley para la cesión de deudas,
ya hay una prohibición anterior y ya establecida por la ley de que esto específicamente no se puede realizar. ¿Por qué? Porque es una deuda de carácter personalísima, es decir, que solamente esta persona, el deudor original, el deudor base, tiene la obligación de cumplir. No puede pasar su deuda ni a su mamá, ni a su papá, ni a ninguna otra persona que quiera cumplir con la obligación. Pero ojo, cuando estamos dentro de un proceso de pensión alimenticia, se señalan a los fiadores alimentarios, es decir, funciona como un aval, pero ahí ya está establecido, permitido por la ley y pasado por un proceso de pensión alimenticia, el puesto ratificado para que en dado caso de que esta persona, que es el papá, no pague, la mamá o el menor puedan exigirle al pago al fiador alimentario que previamente ratificó su puesto dentro de un proceso de demanda de pensión alimenticia. Sin embargo, si no hay nada de eso, no se puede hacer el cobro. Prohibición contractual. Los contratos pueden incluir cláusulas que prohíban la cesión de deudas, perdón. ¿Por qué? Porque en los contratos, acuérdense, se plasman el acuerdo de voluntades, todos pueden contractar lo que quieran, pueden poner cláusulas penales, pueden poner las prohibiciones que se les den gana siempre y cuando vayan de acuerdo con la ley y la ley les faculta para que puedan poner esas cláusulas que prohíban la cesión de deudas. Y esta también viene a ser una limitación o una prohibición si ya está la cláusula en vigencia dentro del contrato. Condiciones especiales. Las deudas garantizadas con bienes específicos o avales suelen requerir mayor cuidado al cederse. ¿Por qué? Porque es una deuda compartida. En un aval, dentro de un aval de los famosos pagarés, pues yo que soy el deudor principal, solicité a mi comadre que fuera mi aval. Entonces estamos aquí compartiendo la misma obligación porque pues nos queremos muchos y por favor, nunca, nunca, nunca sean aval de nadie, nunca. Ni por mejor que le caigan la persona, ni porque sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hijo, nunca sean avales, por favor. Pero, pues pasa. Pero mi recomendación es que por favor jamás se metan en ese lío, no tienen ni por qué. Pero bueno, aquí se tiene que hacer con cuidado. ¿Por qué? Porque este deudor principal le va a ceder la deuda a alguien más, pero tenemos aquí una deuda compartida con el aval. Entonces, ahí hay condiciones especiales que necesitan una mayor atención al momento de realizar la cesión de deudas. ¿Que se puede? Claro que se puede, pero ojo con las figuras con las que comparten las deudas. Cesión de deudas, innovación. Si recuerdan, el concepto de innovación lo vimos al inicio del curso, donde nace una nueva obligación. Entonces, la diferencia con la innovación tiene que ser que en la cesión, es más bien que en la cesión de deudas se va a cambiar al deudor y en la innovación se puede cambiar tanto el objeto como las condiciones de la obligación. Es decir, se reestructura completamente una obligación y nace una nueva. Puede mantener los objetos y puede mantener las condiciones, pero va a ser una nueva obligación. Y en la cesión de deudas, simplemente el único que cambia va a ser el deudor con consentimiento del acreedor. La innovación va a implicar que la vieja obligación se va a extinguir y va a crearse una nueva. Entonces, nada que ver cesión de deudas y la innovación, igual que nada que ver de la cesión de deudas con la cesión de derechos. ¿Qué conclusión tenemos? Bueno, la cesión de deudas va a ser una herramienta clave en la reorganización de obligaciones. Va a requerir la participación activa del acreedor por pedir su consentimiento y también la de los deudores involucrados. ¿Por qué? Porque hablamos de un consentimiento bilateral de parte de las dos personas que van a intercambiar su puesto de deudor. Entender las limitaciones y las diferencias con otras figuras va a ser esencial para su correcta aplicación. ¿Con cuáles figuras? Cesión de derecho, innovación. ¿Por qué? Porque
no tienen nada que ver una con la otra. Si ustedes empiezan a revolver todas estos conceptos y todos estos sujetos y todos estos movimientos, van a ser un caos, no van a poder ayudar a nadie y van a meter al cliente en un problemón. Entonces, entender cuáles son las limitaciones, las provisiones y las diferencias con las demás figuras va a ser esencial para que ustedes puedan aplicar esta sesión de deudas correctamente. Este sería todo nuestro tema por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, es momento de hablar. Buenas tardes, maestra. ¿Sí? Tengo, perdón, una duda sobre la tarea. A ver, Sí, el tema, el mapa mental va a ser sobre el tema que estamos viendo ahorita. recuérdame qué dice tal cual la tarea. Dice realizar una autorreflexión sobre el concepto de las obligaciones, su naturaleza y características. Ese se me hace que es de la pasada, o sea, del tema pasado. Entonces, O, la tarea de esta semana es para... o sea, sí, es la tarea de esta semana, pero no va en sí basado a este tema, porque pues si te fijas, el Sí, carácter de las obligaciones ya lo vimos en temas pasados. ok, entonces, ok, muy bien, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Si no, ya para irnos. Bueno, que tengan una bonita Maestra, tarde. Mande. indica la actividad del 4 al 11 una reflexión de un mapa mental. No, no te entendí nada. A ver, repíteme de nuevo. Sí, en la actividad de esta semana Ajá. indica una autorreflexión sobre los conceptos de las obligaciones, su naturaleza y características, y luego elaborar un mapa mental. Ok, ¿y cuál es la duda? No, no, digo, es lo que preguntaba la compañera, me Ah, no, imagino, sobre un sí, mapa. sí, 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 pero lo que yo le comento es de que no están pidiéndoles en la actividad de esta semana que hablen específicamente del tema de hoy, que hablamos de sesión de deudas y que hablamos de innovación y todo eso, sino le están pidiendo en general de todo lo que ya hayamos visto. Ok, gracias. Ok, bueno. Entonces, nos vemos próxima clase. Que tengan buena tarde. Gracias. Podría decir que sí estaba quebrada. No a confirmar, pero pues habría que confirmar el día de hoy a esas horas, aproximadamente 7, 8. Sí, se ve que se mueve, porque pues yo sí vi algo así como estrellado, pero no vi el hueco. O sea, sí me daba la imagen así como de que sí estaba estrellado. No lo puedo asegurar, pero para eso sería viable hoy a eso de las 8, pues ya ver si se ve igual que ayer. Pero en resumen, sí, sí estaba estrellado.